La vereda es muy larga y se asienta a orillas del río Cauca. Dicen sus pobladores que es la más linda del corregimiento de Puerto Valdivia. Y la lidera una mujer tenaz y paciente llamada Ledis. Nos reunimos en el día de hoy para demostrarles el cual he venido trabajando. Como pueden ver, yo soy vocera y líder de su comunidad. Esta vereda está bajando hacia la vía de la costa, Caucasia. Queda a 1 hora más o menos de Valdivia y a 15 minutos de Puerto Valdivia, nuestro corregimiento. Esta vereda se compone más o menos de 200 familias. A mí mis padres me contaban que esto era muy despoblado, que había muy poquitos pobladores, que solamente había unas cuantas familias y que paso a paso fue llegando la gente. Siempre ha habido agricultura. Acá siempre se ha sembrado el plátano, la yuca y el maíz. De eso es lo que ha provenido la gente. Después se fue abriendo la minería, en el río y en varias cañadas. Esta es la vereda Palomas del municipio de Valdivia, muy cerca al corregimiento de Puerto Valdivia. Estas personas tuvieron que abandonar en el momento en que pasó la primera contingencia y volvieron a retornar hace muy poco a sus tierras. Empresas públicas junto con la Cruz Roja mucho tiempo atrás estaban ayudándoles a entender qué era esto de vivir con el riesgo. Nosotros estamos haciendo parte de un contrato con empresas públicas de Medellín, lo estamos ejecutando y formamos parte entonces de la ejecución del plan de contingencia que tiene EPM. Estamos aquí en Valdivia más o menos desde el 2014. Cuando fue la contingencia nos hablaban de que ustedes estaban educando para vivir con el riesgo. ¿Eso era lo que pasaba antes de...? Sí, eso digamos lo venimos haciendo desde muchísimo antes de la contingencia. Es decir, le estábamos mostrando a las personas, a las comunidades de Valdivia, de Puerto Valdivia, que el proyecto obviamente tenía algo que podía representar algo de riesgo para ellos. Sin embargo, habían otro tipo de riesgos, ¿cierto? Asociados pues a la zona, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora, que es la temporada invernal, por ejemplo. Diferentes situaciones pues, que pueden generar algún tipo de riesgo para ellos y para sus familias, para las comunidades. Entonces nos pareció muy importante poderlos educar, como tú decías, esa es la palabra como correcta, para que ellos pudieran tener herramientas para poder ser activos en la toma de decisiones y en la respuesta frente a eso. La Cruz Roja nos está haciendo un acompañamiento hace 2 años, siempre hablándonos de las emergencias y de la contingencia y del modo de evacuación. Las capacitaciones de la Cruz Roja eran muy buenas porque en ellos se aprendía uno a cómo evacuar calmadamente, cuándo era la forma que había que evacuar, qué teníamos que tener preparado para el momento de evacuación y también las pautas de primeros auxilios. Se le avisa a la comunidad de la vereda La Esmeralda y Barranquillita que nos encontramos en alerta naranja. Sobre las picaduras de animales, sobre algún accidente, Dios no lo quisiera. Y a todos los familiares reunidos para salir al punto de encuentro. Dionis, ¿y tú crees que cuando se presentó la emergencia en algo contribuyó ya el camino andado? O sea, hubiera podido ser peor si nadie tuviera ni idea de cómo actuar. Tú lo dijiste muy bien, Camilo, hubiera sido mucho peor. Nos queda esa satisfacción realmente, teníamos ya un camino muy avanzado con las comunidades nos han abierto sus puertas, los presidentes, los líderes, para poder formarlos. Yo digo que es más importante eso de darles un conocimiento que darles un mercado o darles algo que se les pueda acabar en el tiempo. El conocimiento les puede salvar la vida y esa fue la apuesta desde el 2014, dejarlos entrenados, capacitados y sobre todo sembrarles la semilla de la prevención. Y empezamos un trabajo con los líderes comunitarios, pero con un componente importante. Los líderes comunitarios los escogía la misma comunidad. En un ejercicio participativo, lúdico, fueron ellos los que seleccionaron los líderes comunitarios para hacer el ejercicio de gestión del riesgo en las comunidades del proyecto.
El trabajo no arranca con la contingencia, no arranca en mayo de 2018. El trabajo es más preventivo, arranca con la gestión del riesgo, que es el primer proceso de la ley 1523. Ese proceso arrancó desde el 2012 y en el 2014 se cristaliza con el contrato con la Cruz Roja. Ahí iniciamos un proceso de capacitación, de formación de líderes comunitarios. Estamos trabajando, vamos despacio pero seguros. ¿Qué es la gestión del riesgo? Es todo aquello que desde el punto de vista de tu actividad, de la actividad de una comunidad, de un territorio, nos permite tener un autocuidado, un autocontrol, la prevención de eventos. Entender que podemos convivir con el riesgo. Desde que yo salgo de la casa estoy en riesgo. Desde que me levanto, me ducho, estoy en riesgo. No sé cuándo me voy a caer o voy a tener un accidente automovilístico. Vivir retirado a las orillas de los ríos es conocer su río. Trabajar en el río, pero yo sé cuándo se crece el río. Esto me genera un riesgo. Temporadas de invierno son temporadas de riesgo para crecientes e inundaciones. Pero de la misma forma, temporadas de verano son riesgos de incendios forestales. Esa es la cultura de gestión del riesgo, es conocer cómo cambian las situaciones y cómo voy controlando y adaptándome a esas situaciones. Yo les propuse, vamos a Cuando la situación pasa, dicen algunos, que afortunadamente ya tenían cierta capacitación, cierto empoderamiento frente a esa información y lograron salvar las vidas, que era lo más importante en ese momento. Este conocimiento nos ayudó a que evacuáramos calmadamente y pasivamente hacia los sitios seguros. Hemos hecho varios simulacros con los grupos productivos, con las comunidades conformadas en asocomunal, las juntas de acción comunal. Todas han sido receptivas. IRQIN familiar, documento de identidad y a todos los familiares reunidos para salir a punto. Cuando hablamos de esa capacidad instalada, tangible, hablamos ya de unos recursos que les entregamos a ellos, por ejemplo, unos sistemas de alerta temprano que se instalaron en todo Puerto Valdivia, estamos hablando de unos puntos de encuentro seguros y estamos hablando de una dotación que se le entregó a las juntas de acción comunal, botiquines, camillas, chalecos, diferentes recursos, un megáfono, por ejemplo, para que ellos también pudieran entonces ser activos en ese tema de la evacuación, para poder informar, para poder comunicar. Todo eso fue muy importante para ellos. Se puede decir que ya casi todos los que están de nuevo en Puerto Valdivia pueden actuar como debe ser. Sí, de hecho hemos estado trabajando con algunas de las familias que han retornado, haciendo incluso refuerzos de lo que ya habíamos aprendido, cómo deben actuar, cómo funciona la cadena de llamadas, y eso fue muy importante también para ellos porque les permitió volver a ubicarse como esos protagonistas también de sus territorios y aprender a tomar decisiones, a organizarse como comunidad nuevamente, a reorganizarse, porque esa es la palabra, y poder actuar en caso de que vuelva a ocurrir algo que esperemos que nunca ocurra. Pasamos ya de planes de emergencia y contingencia a una figura de más largo plazo, 20, 30, 40 años. El proyecto Ituango está planteado a 50 más años. Entonces el tema de gestión del riesgo tiene que continuar. Y ahí vamos enfocando entonces el grupo empresarial a esos planes de gestión del riesgo, que son más específicos, más puntuales, que tienen un plan de inversión, que incorporan el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y la preparación y la atención de los eventos que ojalá no se presenten. La gente ha entendido que esto parte de un principio de responsabilidad, de autocuidado. Yo siento que estaba en el lugar que debía estar, haciendo lo que más me apasiona, que es poder contribuir pues como con este proceso de la gestión del riesgo. ¿Alguien te dijo después del susto gracias? Sí, sabes que es muy bonito, un abrazo, una sonrisa, verlos a ellos con ganas de salir adelante, ver a los presidentes y que te digan, Dionis, no, recordamos, gracias a ustedes, a la Cruz Roja, por haber estado ahí, por habernos enseñado, por habernos dado toda esa dotación, por haber estado siempre ahí. O sea, más importante que haberles dado un chaleco, haberles dado un megáfono, es haber estado ahí para ellos.